Luego, dos cosas que vienen en una, ¿vale? Dos puntillos que vienen en uno. Lo primero, y esto también he visto que pocos lo hacen y entiendo también el por qué no lo hacen, ¿vale? Sobre todo si son primerizos o si están entrando en desarrollo de software y tal, qué sé yo. Pero les recomiendo comenzar a plantearlo y a hacerlo, ¿sí? Preguntar, analizar y entender todo lo que puedan antes de siquiera poner la primera línea de código. Esto es vital, ¿sí? Uno de los factores de riesgo, o sea, más comunes, y uno de los factores, de hecho, de fracaso más comunes dentro de un proyecto de desarrollo, es que los desarrolladores o el equipo de desarrollo no entiende del todo bien, y ojo, no es solamente culpa del equipo de desarrollo, sino que también de cómo lo expresa o cómo lo comunica el negocio, ¿vale? O sea, aquí hay una falta de comunicación que parece ser natural, ¿vale? En el ecosistema de desarrollo de software hay una falta de comunicación natural, biológica casi, entre lo que es negocio y el equipo de desarrollo, ¿sí? Eso ya hay que tenerlo y darlo por hecho. ¿Qué pasa? Que uno de los factores de riesgo más comunes es que el negocio nos da algo y nos quedamos con ese algo. Y entendemos lo que entendimos con ese algo y empezamos a desarrollar de una. O sea, casi que el siguiente día. Nos leemos el documento, bueno, sí, esto tiene que ser esto, ya, dale. Y nos olvidamos de preguntar y de hacer el análisis sobre ese documento. Y esto viene ligado a lo que decía anteriormente. O sea, si ustedes van a tomar una decisión, la decisión tiene que ser en base a lo que les dé negocio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son sus casos de uso? ¿Sí? ¿Cómo van a separar en este caso la lógica de todo el resto? ¿Qué framework van a usar en base a esa lógica core, ¿vale? De negocio? ¿Cuáles van a ser los flujos de negocio? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el usuario hace esto o hace aquello? ¿Sí? Eso no lo tiene definido el negocio generalmente. ¿Por qué? Porque ellos piensan mucho a nivel funcional. Piensan que, bueno, mira, necesito el happy path o el flujo feliz, ¿sí? Necesito que esto haga esto, que vaya de un punto A a un punto B y después un punto C. ¿Cuál es su deber como desarrolladores? Preguntar qué pasa si en vez de A a B pasa de A a C o trata de pasar de A a C. ¿Qué debería yo demostrarle al usuario? ¿O qué pasa si ocurre D a partir de A? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando el usuario no usa la plataforma como tú esperas que la use? ¿Vale? Y eso lo define negocio. Así que tienen que preguntar y analizar todo ese tipo de cosas y, repito, documentar todas las decisiones que se tomen en base a esto. ¿Vale? Entender bien negocio es más importante que comenzar a codificar de una vez. De hecho, el propósito, ¿bien? Del proyecto, o sea, lo más importante del proyecto no es el código que estén escribiendo, son esas reglas de negocio que tiene que cumplir ese código. ¿Por qué? Porque si, aunque tengan todo el proyecto lo más limpio posible, hayan seguido Solid, buenas prácticas, hayan limpiado la arquitectura y el código con Mistolín, bien, si el proyecto no hace lo que el negocio quiere que haga, eso está mal. Es así. No importa qué tan limpio esté el código, no importa si le pasaron un estropajo con Fairy, no le hace. ¿Vale? Necesitan entender bien las reglas de negocio antes de ponerse a desarrollar y documentar todas las decisiones que tomen. Y ojo, codificar también con cuidado. Cuando estén codificando, de una vez identificar, bueno, mira, ¿qué pasa si esto falla? ¿Qué validación adicional puedo meter aquí para evitar que el usuario, al usuario, perdón, le salte una falla aquí? ¿Sí? ¿Qué tipo de dato es esto? ¿Cómo lo puedo tipar? ¿Necesito una interfaz? ¿Necesito sacar esta lógica para otro lado? ¿Estoy repitiendo código? ¿Realmente es repetición, o sea, es repetición real o es repetición ficticia? Es decir, ¿cuándo cambia el código? ¿Cambia al mismo tiempo? Es repetición real. No necesariamente cambia al mismo tiempo, es decir, si yo cambio esta pieza de código, esta no necesariamente tiene que cambiar, entonces no es repetición, no es duplicación de código, ¿vale? Puedo mantener las dos piezas. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas con cuidado y llevarlas con cuidado en el proceso de desarrollo. Mientras más rápido codifiquemos, o sea, con más rápido me refiero a menos pensar en el código, pues peor va a ser la cosa, porque eso luego se convierte en deuda técnica y en otro poco de problemas. ¿Bien? Entonces, ojo, pregunten, sin miedo. Pregunten todo lo que no sepan, todo lo que les cause una duda, todo lo que les pueda causar un efecto secundario, todo lo que les pueda causar un flujo alternativo. Pregúntenlo directamente a negocio si es posible, si no tienen a su Scrum Master, si no tienen a su Product Owner. Pregunten a quien tengan que preguntar, pero pregunten. Y resuelvan las dudas antes de ponerse a codificar. No se exasperen a ir directo al código, ¿vale? Porque pasa lo que pasa. ¿Qué haces cuando te das cuenta de lo que pidió el cliente no le va a servir y todo cambiarlo implicaría hacerlo más caro? Lo comentas o haces lo que pidió el cliente, ahora mencionas entender el negocio. Vale.
ahí hay un punto. Ahí hay un punto importante. Y de hecho, allí es cierto que es parte de nuestra responsabilidad porque justamente no nos preocupamos lo suficiente en entender las reglas de negocio, ¿vale? O el cliente se explicó muy, muy mal. O ambas inclusive, ¿vale? Entonces, aquí puedes hacer una de varias cosas. O pactas una reducción, o sea, un coste adicional, pero con reducción de precio, ¿vale? Porque obviamente tampoco preguntaste. Entonces, lamentablemente, también es culpa tuya. Hablando como freelancer, ¿no? O pactas una extensión de tiempo limitada, ¿vale? Con cierta cantidad de revisiones con el mismo presupuesto. O comienzas a refactorizar como un desquiciado a ver hasta dónde llegas dentro del presupuesto y tiempos que hay. Esto va a depender de la gravedad del fallo, va a depender de la gravedad de todo el espectro del proyecto, ¿sí? Te pongo dos ejemplos por los que yo he pasado, ¿vale? Número uno, y esto también es otro punto, ¿sí? Es más, déjenme checar aquí los puntos que hemos tratado para no repetirme luego, ¿vale? Tenemos esto, Vale, sí, justo. Es otro punto, que de hecho venía después de este, así que bien. Que me pasó un proyecto. Y ahí aprendí a que parte de la guía del cliente, o de la guía que le damos al cliente, ¿sí? No es solamente la parte técnica, y parte de nuestro trabajo como desarrolladores, ojo, en cualquiera de los dos escenarios, tanto en freelance como en una empresa, es preocuparnos no solamente por el código, el producto y la documentación, sino también por la infraestructura donde se va a desplegar eso, ¿sí? Una cosa que a mí me pasó con uno de los primeros clientes que tuve, recuerdo que para esa época yo estaba muy enfiebrado con Node.js. Quería usar Node.js para todo. Y un cliente me pidió una aplicación móvil con todo lo que implicaba, es decir, la parte del frontend y la parte del backend, y pues había una diseñadora involucrada, así que el diseñador me pasaba los diseños, yo hacía la parte de la aplicación y aparte pues también tenía que hacer la API REST de la parte del back, la base de datos y todo lo demás, ¿sí? ¿Qué sucede? Que yo no pregunté, o sea, no indagué justamente en el alcance del proyecto ni las características de nada, y tampoco pensé de primeras en el servidor. Grave error. ¿Qué fue lo que ocurrió? Después de tener todo el desarrollo listo, o sea, tenía todo listo. ¿Bien? Cuando lo fui a desplegar, ¿adivinen qué? El cliente lo que me pasó fue un servidor compartido, no admitía Node.js, ergo, tuve que yo desarrollar. Tenía dos opciones. Ojo. Uno, volver a desarrollar toda la API en otro lenguaje, en este caso iba a optar por PHP. Dos, autohostear la API en un servidor mío y libre de coste. Entonces tuve que hacer, de hecho, una combinación de ambas. Comencé a autohostear la API en un servidor que yo tenía para mis clientes, como la API tampoco recibía demasiadas peticiones o la aplicación no tenía demasiado uso, porque de hecho era una aplicación personal para el usuario, ¿vale? Era de temática médica. Lo que hice fue hostear la API en mi servidor y luego creé otra versión de la API en PHP para poder hostearla en el servidor del cliente. Fue doble trabajo para mí, no se lo podía cobrar porque no pregunté, o sea, no tenía yo idea ni tampoco consideré la parte de los servidores porque no me detuve a pensarlo, ¿sí? Así que me tuve que comer yo el marrón, ¿vale? Entonces, ojo con esa parte. O sea, tienen que considerar todo el end-to-end, desde que están en local, porque no pueden desarrollar para local, no pueden desarrollar pensando en local, tienen que desarrollar también en previsión de dónde va a estar esto desplegado, ¿sí? Bien sea. Hombre, tenemos aquí Super Raid del señor Midudev. Muchísimas gracias, señor Midu, por ese raid con 816 personas. Bienvenidos todos a Promoción Español. Infinitas gracias, hombre. Les comento rapidillo que estamos hablando hoy. Justamente, hoy es directo especial y estamos hablando de... He hecho una lista aquí de 37 cosas para compartir con ustedes que he aprendido durante mis años de experiencia como desarrollador, ¿vale? Tanto a nivel freelancer como a nivel de empresas. Y pues nada, estamos discutiendo todos los puntos uno por uno. También va a ser la experiencia de ustedes que están aquí en el chat. Así que bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Midu, por ese super raid. Y pues nada, aquí estamos. Vamos a ver, los leo. Ya me puse nervioso. O cobrarle tarifa de sysadmin en casos de que amerite. También. Pero el tema era ese, ¿no? El tema es que en ese proyecto específicamente, yo como desarrollador, como único desarrollador, yo sé de paso, se supone que yo tenía que guiar a ese cliente y no lo hice. Es decir, no consideré la parte del servidor, así que tuve que hacer esa mezcla, ¿no? O sea, tuve que
alojar la API en mi servidor mientras hacía una versión de PHP para el servidor compartido del cliente. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Otra cosa que me pasó similar, pero ya tiene más que ver con desarrollo, fue una aplicación móvil también para otro cliente. Yo lo había hecho en lo que les había comentado antes, ¿no? Hice todo el cronograma del proyecto e hice el cronograma de los entregables. Mira, el día tal te voy a entregar esto, la semana tal esto, desde la documentación inicial hasta lo que era la aplicación móvil. Y faltando, nada, 2 sprints para entregarla, estábamos en tiempo, ojo, el cliente de buenas a primeras me dijo, mira, ya no quiero. O sea, no quiero que la termines ya. Claro, me han faltado todavía 2 sprints dentro de la planificación que se entregó el día 1. Dije, mira, es que no puedo. O sea, aparte era un proyecto que yo atendía en mi tiempo libre, ¿vale? O sea, yo tenía muchas cosas limitadas con el cliente. O sea, de hecho yo le había pasado un horario en el que podía contactarme. El horario ya, esto es otra cosa, pero no lo respetó, pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que yo no podía entregarle, no estaba en condiciones de entregarle eso en el tiempo antes del tiempo estipulado de entrega, ¿no? De los 2 sprints esos. Y aquí lo que se pactó fue un traspaso del código, ¿sí? Que eso también es otra opción cuando estás trabajando así con un cliente, el cliente por X o por Y razón o motivo, pues necesita el proyecto ya, y lo que hace es un traspaso. ¿Qué se negocia allí? ¿Vale? Generalmente, y ojo si son freelancers, generalmente se cobra una parte primero, otra parte al final. Cuidado. No me vayan a trabajar sin cobrar algo adelante, porque bastantes casos de estafa he visto de clientes que de repente te piden algo y huyen, o huyen con el producto si se los entregaste, ¿vale? Y no pagan. Entonces, lo primero, cuando tú haces un presupuesto para una aplicación, para lo que sea, la mitad adelante, ¿sí? Esa mitad, aparte de ser una garantía, es una reserva de tu tiempo. Y esto tiene que ver también con cuánto dura el proyecto, porque también he trabajado en proyectos donde he pactado mensualidad, como si estuviese trabajando por una empresa. Entonces, el proyecto ya se va de 6 meses, mira, vamos a trabajarlo mensual, no es un gasto exagerado para ti, y pues para mí me viene bien porque justamente puedo aminorar un poco también y administrarme mejor a nivel mensual, ¿sí? Eso también es válido. El tema está que lo que se pactó en este caso de uso fue que nada, yo le hacía un traspaso del código en su totalidad del proyecto y no me pagaba la otra mitad, sino que me pagaba la cuarta parte. ¿Por qué? Porque faltaban 2 sprints, o sea, creo que eran 8 sprints en total, faltaban 2, o sea, llegamos al 75% de la aplicación, pues nada, me pagas el 75% de la aplicación que ya está hecho y es lo que yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque al final es tu aplicación, tú vas a tener los derechos sobre el código y sobre todo lo demás. Se le traspasó y se le entregó a otro equipo, ¿vale? Cosa ya curiosa, por cultura general, el otro equipo no sabía trabajar con el framework que elegimos para la aplicación, así que tuvieron que empezar la aplicación de cero otra vez. Esto también tiene que ver con la guía hacia el cliente y todo lo demás, para que el cliente esté enterado de dónde está parado a nivel de tecnologías que estás utilizando. No tienes que ser demasiado detallista, pero que lo sepa. Pero bueno, se pactó esa parte, ¿vale? Entonces, ojo con esto. El código no es el único aspecto a analizar, no es el único aspecto al que ponerle toda tu atención a la hora de desarrollar. Ya hemos hablado de varios puntos aquí. Para los que están llegando, por cierto, muchísimas gracias por todos los follows. Hemos pasado ya por varios de los puntos, ¿vale? Por ejemplo, guiar al cliente, negociar alcances según tiempo y carga de features, mostrar avances rápidos para mayor satisfacción del cliente. Ojo con los avances, no son necesariamente la aplicación, ¿vale? Estimaciones de tiempo, ¿vale? Agilidad, uso de metodologías ágiles, ¿sí? Documentar no solamente la parte del código, la parte funcional, sino también decisiones, ¿vale? Por ejemplo, utilizando... ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Design docs, ¿vale? Y ojo, preguntar y entender antes de codificar. Codificar, de hecho, es casi que lo último que se hace luego de que entiendas todo y tengas el panorama mucho más claro. Y si vas a codificar, incluso puedes comenzar codificando pruebas de concepto, ni siquiera el producto final, ¿vale? Pruebas de concepto para saber si lo que vas a crear es factible a nivel técnico, ¿sí? Si se puede hacer lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer, básicamente, o con qué se puede hacer, o con qué sería mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más performante, para de contar, ¿sí? De todos modos, todo el directo de hoy lo van a tener en YouTube, porque todos estos puntos me han parecido súper interesantes, ¿vale? De hecho, tengo una lista aquí, porque, como les digo, serían 37 puntos, que los estuve pensando y, pues nada, aparentemente vamos bastante bien, porque ha generado bastante cosilla por aquí en el chat. Otra cosilla aquí interesante y medio polémica, ¿sí? Una
mala costumbre, yo pienso que es una mala costumbre, ¿vale? De las empresas hoy en día, y aquí nos ponemos un poquito más técnicos, ¿sí? Una mala costumbre de las empresas hoy en día es... y tienen la mala costumbre porque no tienen cultura de testing. Ojo con esto, ¿vale? O sea, la cosa tiene tela, tiene un background y tiene una razón de ser. Pero una cosa que yo he notado, sobre todo en las últimas 2 empresas en las que he trabajado como consultor externo, es que, primero, número 1, la empresa no tiene cultura de testing, ¿vale? O sea, no hacen tests, básicamente. Número 2, en el punto en el que yo he entrado a las empresas, entra alguien más que comienza a promover el testing. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que lo promueve desde un punto de vista erróneo. ¿Por qué? Porque la empresa lo primero que te empieza a mandar a los squads, a los equipos de desarrollo, es quiero un 90% de cobertura. ¿Vale? Mal asunto. ¿Por qué digo esto? Número 1. Si tú no tienes en tus equipos de desarrollo, en tu metodología a nivel de empresa, de desarrollo, cultura de testing, nadie te va a llegar a un 90% de cobertura. Y si le llega a un 90% de cobertura es porque la están falseando. Punto. ¿Vale? O sea, ahí no están testeando realmente, no le están sacando provecho al test a nivel de desarrollo. O sea, para el desarrollador, el test tiene que asegurarle al desarrollador algo, más allá de asegurárselo al negocio. ¿Sí? La calidad del test viene de que tú te asegures de que eso no va a fallar en los casos de uso que tú estás probando como desarrollador. ¿Vale? Porque no es testing funcional, es testing unitario. ¿Bien? O de integración. Pero ojo, ¿cuál es el problema aquí? Que los reportes de cobertura no son una medida real de calidad. La cobertura va a llegar si vas implementando tests, pero lo primero que tendrías que hacer, en mi opinión, es implementar tests a lo que es el core de la aplicación, que son las reglas de negocio. Si eso falla, la aplicación se va al caño. Así que es lo primero que tienes que testear. ¿Vale? ¿Para qué? Para asegurarte que todos tus casos de uso están cubiertos y de que pues, cualquier cosa que pase, cualquier camino alternativo también está cubierto y funciona o tienes, yo qué sé, catch de errores o lo que sea que implique. ¿Sí? Pero eso no necesariamente te va a dar un 90% de cobertura, de hecho te va a dar muchísimo menos, pero te va a asegurar la calidad del core de tu aplicación, que es lo que a ti te interesa y a lo que el negocio también debería interesarle. ¿Cuál es el problema que yo veo con estas últimas tendencias? De que la mayoría de las empresas lo que busca es el verde y el check, ¿sí? Y de hecho empieza a poner reglas locas. O sea, con reglas locas me refiero a que de repente agarran y ponen un sonar por en medio de toda la pipeline de integración y dicen, bueno, si el sonar o la pipeline detectan que eso hay un 89.9% de cobertura, no te pasa eso a despliegue porque es que eso es baja calidad de la aplicación. No es baja calidad de la aplicación. Es que le has puesto más código y pues obviamente si la cobertura viene en base a las líneas cubiertas y pues el código realmente no tiene demasiado sentido probarlo, pues eso no implica que la calidad baje o suba. ¿Me explico? Entonces, traten de que el test, y es por eso también que hay mucha gente que le tiene idea a los tests y que no lo suele hacer. O sea, los tests son una herramienta para ustedes, para nosotros, para los desarrolladores principalmente. O mejor dicho, la primera línea a la que el test aporta es a nosotros como equipo. Decirnos, bueno, mira, ya hemos cubierto esta parte, este caso. Si tenemos que hacer una refactorización, un cambio, lo que sea, pues los tests nos van a asegurar de que lo que cambiamos no afecta al funcionamiento usual o habitual del sistema. Si lo afecta, algo está pasando y tenemos que atenderlo. ¿Sí? Luego, eso ya intrínsecamente asegura la calidad con respecto a negocio. ¿Vale? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Aquí hay poco que hacer realmente, porque claro, tienes que adentrarte un poquillo más en lo que es la directiva tecnológica de la empresa, que yo traté de hacerlo, de hecho, para tratar de poner o de plantear un cambio poco traumático para el resto de desarrolladores, ¿no? Pero claro, de hecho yo recuerdo que estábamos en una reunión donde los desarrolladores en su mayoría se quejaban, ¿no? De que mira, es que si ayer no hacíamos test y hoy me estás pidiendo un 90% de cobertura, o sea, ¿cómo digerimos nosotros esto, no? Y lo que yo exponía lo que expuse en ese escenario fue que, mira, esto no tiene que ver con hacer o no hacer tests. O sea, tiene que ver con pensar el código primero, ¿vale? O sea, tú no puedes aplicarte DD tampoco así de lleno desde cero, así como que, dale. No. Vamos a ponerlo menos traumático para la gente, ¿no? Aquí lo ideal, para mí, sería pensar el código para que sea testeable, para empezar. O sea, si tú como desarrollador comienzas a pensar, es que tengo que hacer el test sobre esto y empiezas a jugar ahí a lo loco con los tests hasta que la cosa te pase o lo falseas,
porque solía pasar, vale, eso pasa y ya, o sea, te olvidas de los tests y lo estás haciendo mal. Entonces, lo primero para mí es cambiar la forma en que pensamos el código. O sea, ya el cambio, fíjense que viene desde el desarrollador, no viene de afuera. El cambio no se exige desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Bien, el cambio tiene que venir del desarrollador y decir, ok, mira, ¿cómo hago yo para escribir el próximo bloque de código, la próxima función, de forma tal de que yo pueda escribir un test y esa función esté aislada de todo el resto de mi aplicación para yo no tener que hacer malabares con el resto de dependencias? ¿Sí? O, caso así, utilizar inyección de dependencias para que la cosa sea poco traumática. ¿Vale? Entonces, si comenzamos a pensar el código en pro del testing, en pro de que sea testeable esa pieza de código, va a salir un código mucho más limpio, por lo tanto mucho más testeable, y ahí se nos va a facilitar el pensar el test. Y luego de que tenemos eso interiorizado en el equipo, es que podemos comenzar a plantearnos, bueno, mira, vamos a probar a hacer los tests antes del código, y así. O sea, la transición tiene que ser poco traumática. No puedes exigirle, en mi opinión, ojo, eso, o sea, unos niveles de cobertura semejantes de un día para otro, o de un mes para otro, da igual. Bien, o sea, tiene que haber un cambio en la cultura de desarrollo de los equipos de la propia empresa, porque son equipos tuyos, no estás integrando un equipo de afuera completo que ya viene con esa cultura de testing, ¿vale? Sino que a tus propios equipos de personas que llevan años trabajando y desarrollando contigo, les estás exigiendo un cambio de 180 grados en nada, ¿bien? Y no se hace así, ¿bien? Porque ahí comienzan las malas prácticas, justamente, ahí comienza la gente a falsear los tests o empezar a hacer skip de todo. ¿Cómo recomendarías empezar con el testing de JavaScript? Muy buena pregunta, Neith. De hecho, es una cosa que he tratado de promover dentro de la comunidad de programación española. Les cuento, ¿sí? Que de hecho tengo planificado volver a publicarlos a partir de este viernes. En nuestro servidor de Discord, tienen por aquí todas las redes de la comunidad, por cierto, qué grosero yo que no se las he pasado, ahí están todas las redes de la comunidad, ¿vale? Y en el servidor de Discord hay un foro que es de retos de programación. Los retos son relativamente sencillos, porque vamos a ir incrementando la complejidad, pero cada reto, a partir del segundo, si mal no recuerdo, tiene un reto adicional que es aplicar testing, ¿sí? Al reto. Yo recomendaría, si no has hecho tests nunca, o si estás empezando a hacerlos, irte por allí, ¿vale? El repositorio que está en la parte de los tests, ¿vale? Si quieren se los paso por aquí, denme un segundillo. En el repositorio puse justamente un template de proyecto con Node.js y TypeScript para que no tengan que crear el proyecto desde cero cada vez que van a resolver un reto y nada por el estilo, ¿vale? Lo tienen ahí todo configurado para testear con Jest y todo lo demás. ¿Dónde está? Aquí está, ¿vale? Y la idea es que puedan subir sus soluciones y pues obviamente los resolvemos por aquí también directo con testing. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que aproveches que son retos lógicos, ¿vale? Pequeñitos, que no están dentro de todo el contexto de un proyecto, porque sí es verdad que si vas a empezar dentro de todo el contexto de un proyecto, pues quizá te pierdas un poco más fácil. Comienzas a pensarlo así, comienzas a testear todos los casos que tiene el ejercicio. O sea, ¿qué pasa si el usuario introduce un input que no es válido? Bien, ahí lo testeas. ¿Qué pasa o qué necesito yo obtener en base al enunciado para que el ejercicio se dé por bueno? Testeas eso primero y así vas, ¿vale? Entonces, lo tienes por ahí, tienen los retos en Discord y pues nada, los solemos resolver una vez a la semana, perdón. Mentira, una vez cada 15 días, porque los retos son cada 15 días, ¿vale? Por aquí en directo en uno de los directos de Twitch, ¿sí? Entonces lo tienes por allí. A nosotros en clase llegó un ex maestro por testing de backend con PyTest, una píldora de 2 horas y con eso tenemos que implementar testing en nuestro proyecto backend que iniciamos ahora. Vale. No sé, a mí eso me parece horrible. Es como un micro bootcamp de testing, ¿no? Así como 2 horas y después dale, estás listo, estás ready para todo. El parámetro de la cobertura no debería salir del equipo de desarrollo, pienso yo. De hecho, me gusta eso, lo que dice Xiscodev. Es una métrica que los demás equipos no entienden lo que significa, justo. Y ojo, no tiene que ver solamente con la cuestión de testing, ¿eh? Esto aplica para muchas otras herramientas de análisis. Ya lo vamos a comentar, porque también estoy traumado con ese tipo de cosas. Ahora que empecé a escuchar, me di cuenta de que estoy cometiendo errores garrafales en un desarrollo que estamos haciendo en mi trabajo. Me siento mal porque son cosas que ya sabía y así no las tengo al 100%. No pasa nada, no pasa nada. Darse cuenta es el primer paso. Ojo, uno de los puntos de hecho que tengo aquí anotados es el siguiente. Se los lanzo ahora mismo antes de llegar ahí por si acaso. Sí, por si me están escuchando y tal. Y justamente como a Grey Hat están dándose cuenta de errores y tal, no pasa nada. Ojo con esto. Para aprender algo, hay que estar dispuesto
a pasar por la fase de... o sea, hay que estar dispuesto a ser y disculpe que lo diga así, pero es que creo que así queda un poco más claro y además un poco jocoso. Pero para aprender algo hay que estar dispuesto a ser tonto. ¿Sí? Hay que estar dispuesto a equivocarse. Si no te equivocas es porque no estás aprendiendo. Entonces, no pasa nada si se dan cuenta de que están haciendo algo mal o de que están haciendo algo que podría mejorarse. Ese es el primer paso para aprender a hacerlo bien. Si no pasan por ese paso, no van a aprender a hacerlo bien. Así que mucho mejor que pasen por ahí. ¿Sí? Entonces, sin problema, que a todos nos pasa independientemente de si somos junior, semi-senior, senior, super saiyajin, caballero de bronce, plata, oro. Da igual. Siempre nos vamos a enfrentar a algo que no sabemos cómo hacer o cómo atacarlo. Para eso, justamente, tenemos cosas como lo que comentábamos antes de documentar todas las decisiones de un proyecto, de levantar información y preguntar hasta más no poder, porque justamente eso es lo que nos va a ayudar a determinar muchos detalles de los casos de uso y de todo lo que tenemos que desarrollar para luego atacar al desarrollo, ¿sí? Y ojo, el desarrollo desde el core. O sea, casi que lo último, y esto de hecho también lo dice Uncle Bob en el libro de Clean Architecture, ¿vale? Lo último que hace un arquitecto de software es decidir cosas como el framework que vamos a usar en el proyecto, como la arquitectura a nivel de... o la infraestructura, ¿vale? De despliegue, librerías, dependencias, etc. Lo primero que te enfocas es si es el core de la aplicación, ¿sí? Si es factible. Si es factible, alrededor de eso, que son las funcionalidades primarias, lo que tienes que tener sí o sí porque es el requerimiento de negocio. Si alrededor de eso tú construyes lo demás, la cosa es sostenible y pues te va a salir mucho mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces y también me ha pasado muchísimo con clientes, etcétera, que son los casos que hemos comentado, comenzamos a tomar decisiones muy rápidas. Por ejemplo, voy a usar este framework porque es trending y no tomamos en cuenta la infraestructura de despliegue, ¿sí? Si es compatible o no es compatible, si es dedicado o es compartido, ¿vale? Después, ¿no? Es que me voy a ir para, yo qué sé, voy a desarrollar todo esto con X framework. Y resulta que pues, el framework nos da más problemas de que soluciones. O tenemos que comenzar a inyectarle allí más dependencias porque es que carece de las features que necesitamos para ese proyecto en específico, ¿sí? O mira, estoy llegando al core de la aplicación y resulta que es que el framework o la librería que estoy utilizando no me sirve para hacerlo, sino que lo tengo que hacer de forma manual, ¿vale? Entonces me estoy dando cuenta de que no necesito esta librería, pero hay o sea, tengo un acoplamiento con la librería, o sea, no la puedo sacar del proyecto, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que irlas analizando poco a poco. No digo que de un día para otro vamos a pensar en todo esto, porque a mí a veces también todavía me pasa que no lo pienso, ¿vale? Y de repente me encuentro con la pared y me estrello. Digo, mira, esto tenía que haberlo pensado antes, ¿vale? Entonces, mientras más documentemos y más analicemos antes de codificar, menos propensos vamos a ser a cometer errores, ¿sí? Y, pues, obviamente, más ágil se volverá el desarrollo después. Que esto, yo sé que suena mucho a cliché, ¿no? De que, bueno, es que hacer testing a la larga agiliza el desarrollo, o documentar agiliza el desarrollo a la larga, o tal y qué sé yo. Yo sé que suena a cliché, pero si toman las decisiones de esa forma, ya tienen una justificación, tienen un log, ¿bien?, de investigación que les justifica lo que ustedes están haciendo, ¿vale? Porque ya pensaron en distintos escenarios. Y eso, pues, vale, ¿sí?